Mi padre no era el hombre que todos creían. Un monstruo escondido tras la máscara del carisma. Y yo, su hija, la víctima invisible que nadie quiso ver. Aquella tarde lluviosa todo cambió. Estaba en mi pequeño departamento, donde la humedad se colaba entre las grietas de la ventana y el frío golpeaba mis huesos cansados. Entre cajas viejas, esas que guardo con tanto cuidado porque ahí vivo mis recuerdos, apareció una carta. No una cualquiera. Una carta que jamás pensé encontrar, escrita con la letra temblorosa de mi padre, Osmar, ese hombre que para mí fue un dios y luego, simplemente, un demonio. Mis manos temblaban al rozar el papel. El piso crujía bajo mis pies, mientras afuera el viento borraba cualquier sonido. La luz amarilla del farol en la calle hacía sombras largas que parecían susurrar secretos. Leí y releí cada palabra, porque esa carta no era solo tinta, era una grieta en mi pasado, un disparo directo al corazón de mi memoria. Palabras que revelaban todo lo que os valieron para atraparme una vez más, aunque mi piel se erizara y el dolor me hiciera ahogar un grito. Recuerdo cuando era niña, la casa siempre helada por la frialdad de mi madre, María José. Ella apenas volteaba a verme, como si yo fuera un problema que nadie quería atender. Pero él, mi padre, con su voz profunda y sonrisa fácil, me hacía sentir única. Un mundo solo nuestro existía en esos momentos. Pero ese mundo se hundió cuando lo encarcelaron. Allí, en esa sombra de prisión, él dejó de ser el hombre que imitaba para mostrar su verdadera cara. Un monstruo que abusó de mi vulnerabilidad, que me enredó en sus juegos de poder y miedo. Ahora, sentada en esta habitación donde cada objeto parece latir con fantasmas, siento la presión en el pecho que no me ha dejado respirar en décadas. La muerte de mi padre, la tragedia de mi madre asesinada durante un asalto que me dejó huérfana y sola. Todo vuelve como un tsunami implacable, pero aún hay algo en mí que resiste: reconstruirme. Esta carta, sin embargo, ha volteado mi mundo. Despierta dudas que no sé si quiero enfrentar, secretos que podrían liberar mi alma o enterrarla para siempre. Mi mano tiembla al pensar en buscar respuestas, preguntarme quién era realmente mi padre y qué hay detrás de esas sombras que he cargado sin descanso. Y justo cuando decido enfrentar esa tormenta, algo golpea la puerta. Una sombra que no esperaba. Alguien que sabe. Alguien que quiere contarme la verdad. O tal vez usarla para destruirme. Siento ese nudo en la garganta, el miedo helado recorriéndome la espina. ¿Estoy lista para abrir esa puerta? ¿Voy a poder con lo que venga? O quizás esta historia que creí terminada apenas está empezando. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta tembló bajo el golpe. Mi corazón saltó, un latido atronador que casi me arrancó el aire. Con la mano temblorosa, la abrí un poco, y allí estaba ella, Juliana. Su mirada no tenía brillo ni consuelo. Era fuego, pura urgencia y miedo. Antes de que pudiera decir una palabra, la habitación se llenó de un silencio pesado, como si el tiempo se hubiera congelado. «Tenemos que hablar», susurró, pero sus ojos gritaban algo mucho más peligroso. Cerré la puerta casi de inmediato. Necesitaba tiempo, pero su advertencia había encendido una alarma en mi pecho. Mientras volvía al sofá, una sombra apareció en un extremo de la sala. No la había visto entrar. Me congelé junto al aire frío que empezó a filtrarse por la ventana rota. Juliana avanzó y dejó caer un sobre grueso sobre la mesa. «Esto te va a romper, pero tienes que saberlo». Lo tomé con manos temblorosas. En el interior, fotos y papeles que nunca debí ver juntas.
La primera imagen me dejó sin aliento. Ahí estaba mi madre, María José, riendo, abrazada con alguien que jamás imaginé. No era mi padre, era mi mejor amiga. Sí, Juliana. Su sonrisa cómplice dañaba mis ojos. Seguían las fotos, más evidencias, documentos que probaban algo que me arrancó el suelo bajo los pies. María José y Juliana habían tenido una relación secreta, fuerte, casi un universo paralelo en mi vida. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué Juliana nunca mencionó esta parte de ella? Sentía un veneno en mi garganta que subía como un puñal. Pero lo peor estaba por llegar. Entre los papeles, una grabación. La pasé en el antiguo celular que había guardado en el cajón sin uso. La voz casi rota de mi padre invadió el cuarto. Hablaba directo a una cámara, confesando cosas atroces. No solo era un monstruo, era parte de algo más grande, un grupo que manipulaba a familias enteras, usando el poder y las sombras para controlar y destruir. Sentí un estremecimiento tan fuerte que creí que mis huesos se quebraban. Todo lo que creí era mentira. Y peor aún, no podía confiar en lo que veía ni sentía. Juliana se acercó y con voz quebrada dijo algo que me volvió a congelar. No solo nos ocultaron todo esto, también tú no eres su hija. Mi mente se nubló. ¿Qué quieres decir? Que ella sacó un sobre sellado, con mi nombre garabateado en tinta, casi borrada por el tiempo. Esto llegó a mis manos hace años, pero siempre tuve miedo de mostrártelo. Abrí el sobre y un pedazo de papel cayó. Una prueba de ADN, un documento oficial. Mi sangre no coincidía con la de Osmar ni María José. La habitación giró. Sentí que caía en un abismo sin fondo, sin agarraderas. La verdad estaba ahí, brillante, cruel, desarmando todo. Entonces, ¿quién soy?, susurré, más para mí que para ella. Juliana me sostuvo la mirada, sus ojos reflejando un dolor que quemaba. Eres la pieza que falta. Eres la verdad que ellos enterraron porque tenían miedo de que supieras. ¿Quién realmente te trajo a este mundo? El silencio fue un golpe que, más que romperme, me partió en dos. ¿Quién me había mentido toda la vida? ¿Quién era esa desconocida que yo llamaba yo? El viento sisió afuera. Las sombras se alargaron. Y en esa oscuridad supe que esta historia recién estaba comenzando y que justo lo que creí destruido aún podía destruirme mucho más. Sentí que el aire se hacía más denso, casi imposible de respirar. Cerré los ojos, intentando dejar que el frío me alcanzara para entumecer ese nudo en la garganta. Pero nada lograba calmar la tormenta que me devoraba por dentro. Juliana seguía ahí, temblando, con la mirada clavada en mí, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero mis labios estaban sellados. De pronto, un ruido seco, como un disparo, reventó el silencio. El vidrio de la ventana rota voló hecho pedazos, y una ráfaga gélida invadió la habitación con un grito ensordecedor del viento. Me abracé a mí misma. «Juliana, ¿qué fue eso?», pregunté con la voz quebrada. Ella ni siquiera respondió. Solo dio un paso atrás y se llevó la mano al rostro, como si estuviera luchando contra un dolor más fuerte que cualquier herida física. Entonces alzó la vista y con voz temblorosa me dijo algo que me arrancó el aliento sin que me lo diera cuenta. «No solo no eres su hija», jadeó, «eres su hermana gemela». El mundo se detuvo. El silencio fue un golpe seco, un eco vacío que retumbaba en mis oídos. No entendí. Parpadeé varias veces. «¿Qué dices?», balbuceé. «Hermana gemela», repetí, como si esas palabras tuvieran menos peso en mi boca. Juliana asintió con lentitud, tragando saliva, y sacó otro sobre de su mochila, más viejo y arrugado. «Esto es de tu madre». Lo abrí con manos temblorosas y encontré una foto antigua, amarillenta, de 2 niñas idénticas. 2 pequeñas sonriendo juntas, abrazadas, con unos ojos iguales a los míos. Mi corazón golpeaba salvaje.
Tan fuerte que creí que iba a salir de mi pecho. Cuando naciste tú, María José decidió esconderte. Un embarazo no planeado. Y Osmar, él no quiso saber de la verdad. Te entregaron a otra familia, lejos de aquí. Pero nunca se rindió. Juliana me miraba, y en sus ojos vi algo más que dolor. Miedo. Mucho miedo. Como si revelar eso pudiera sepultarla viva. Mi mundo se hizo trizas en 1000 pedazos. Un gemelo. Un hermano que yo nunca supe, o que creí que nunca había existido. Mi identidad, ese castillo que había construido con tanto esfuerzo, se derrumbaba sin aviso. La puerta se volvió a abrir de golpe. Esta vez no fue Juliana quien entró, sino una figura oscura que parecía surgir de las sombras mismas. Alguien que conocía demasiado bien. Osmar. O, al menos, el hombre que yo creía que era. Sus ojos eran hielo puro, su sonrisa, una mueca torcida de amenaza. La luz de la calle le daba un brillo fantasmal, como si fuera un espectro devuelto de la tumba para acabar lo que había comenzado. Creyeron que estaba muerto, susurró, alargando la palabra muerto, con una voz que era una mezcla de amenaza y burla. Pero uno no desaparece tan fácil cuando tiene cuentas pendientes, ni secretos que proteger. Juliana chilló, retrocediendo con las manos temblorosas, mientras yo me quedó paralizada. El hombre volvió a hablar, y con cada palabra sentí que la verdad se volvía más oscura, más terrible. No eres ni hija ni hermana, eres mi experimento olvidado, el verdadero motivo por el cual todo esto comenzó. Sus ojos se clavaron en mí, acusadores, fríos como el acero. Y ahora por fin vas a entender quién manda en esta historia. Un golpe seco cerró la puerta tras él, cortando toda posibilidad de escapar. Solo el eco de sus palabras quedó flotando en el aire, una promesa horrible que me atravesó el alma. Yo no era una víctima, ni una simple heredera de tragedias. Era parte de algo que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Una sombra viviente, creada a la fuerza, un monstruo que la oscuridad engendró para mantener su secreto. El temblor en mis manos se hizo fuego y hielo a la vez. Juliana me miró, pero esta vez no hubo consuelo en sus ojos, solo un abismo de miedo compartido. Y en ese instante supe algo con certeza. La verdad no solo dolía, podía matarme. Quedé sola con esa verdad helada, en medio de una habitación sin ventanas, mientras afuera la noche se tragaba el mundo entero. ¿Quién era yo realmente? ¿Y cuánto estaba dispuesta a perder para descubrirlo? La puerta cerró pegando un portazo. El golpe retumbó en mis oídos como un disparo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. La habitación, de repente, parecía pequeña, sofocante, una trampa sin salida. Juliana seguía a mi lado. Su mano firme en la mía era lo único que me ataba al mundo real. Osmar estaba ahí, con aquella sonrisa torcida que me lava la sangre. Sus ojos eran como cuchillas que desnudaban mi alma. No podía moverme, solo lo miraba, y cada palabra que salía de su boca era como un golpe directo a mi pecho. Experimento olvidado. La verdadera razón. Todo sonaba surreal, pero el miedo en su voz me arrancaba la certeza y la cordura. De repente, sin que yo reaccionara, Juliana soltó un grito ahogado y cayó al suelo. Un ruido sordo, algo que caía. No tuve tiempo de entender qué, pero fue seco y brutal. Miré hacia ella y vi que se cubría el estómago. Había sangre entre sus dedos, oscura, pegajosa, que se extendía rápido por el suelo. ¡No! ¡Juliana!, grité, cayendo a su lado. El pánico me empujaba a moverla, a buscar en su cuerpo ese agujero invisible donde la vida escapaba. Su rostro estaba pálido. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. ¿Qué pasó? ¿Quién? Todo a nuestro alrededor se congeló. Menos él. Osmar se acercó a mí, con paso lento, calculador. El brillo en sus ojos era el de un depredador complacido. Pensaste que controlar toda la historia sería tan fácil, ¿verdad? Pero la verdad siempre tiene otras caras.
Su sonrisa se ensanchó siniestra. La traición duele. Juliana fue siempre parte del juego. Pero ahora tú vas a ver la verdad completa. Quise gritar, correr, gritar a todo pulmón que me ayudaran, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Escuché un clic seco detrás de mí y sentí la punta fría de una pistola apoyarse en la base de mi cuello. Este no es un simple ajuste de cuentas, siguió él, susurrando casi como si compartiera un secreto perverso. Tú no solo eres un experimento, eres la llave, la evolución necesaria para que nuestro plan se complete. En ese instante, la luz del farol de la calle cambió, y vi algo que me partió todavía más, mi reflejo en el espejo contra la pared. No era yo, no esa cara, no esos ojos. Había algo diferente. Más aún, mi voz no salía de mí, sino de detrás de la puerta. Me giré lentamente, sin poder dejar de mirar al espejo, y vi a una mujer parada ahí, idéntica a mí, pero con una sonrisa que helaba la sangre. La misma que había visto en Osmar. No estaba, no podía estar. Mi cabeza daba vueltas, todo igual y tan distinto a la vez. La desconocida abrió la boca, y lo que salió no fue mi voz ni la de Juliana, ni la de Osmar. Fue un susurro hueco, glacial. Creyeron que todo era manipulación. Omitieron la verdad más aterradora. No solo soy tu hermana gemela, soy tu sombra y el verdadero experimento. El aire se cortó. La habitación cayó en silencio absoluto. Juliana dejó de luchar. Oscuridad en sus ojos. La mujer frente a mí se acercó y al hacerlo reveló una cicatriz que cruzaba su mejilla, idéntica a la que yo tenía, pero nunca había visto. Ellos crearon dos versiones. Tú eras solo la copia. La otra, la original, nunca debió salir del laboratorio. Mis piernas cedieron. Caí al suelo. No entendía nada. El mundo se me deshacía entre las manos. Osmar se acercó y acarició mi cabello con una mano tan fría que quemaba. Nada de lo que conoces es real. A partir de ahora, en este juego, una sola podrá sobrevivir. Entonces mi reflejo en el espejo sonrió con crueldad. Y en esa sonrisa supe que todo lo que creí saber era mentira, y que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El silencio se rompió con un estruendo que me atravesó el cuerpo. La mujer en el espejo sonrió con esa crueldad que helaba la sangre, y al instante siguiente su imagen se distorsionó, como si el vidrio estuviera ardiendo. Pero no fui yo quien parpadeó. La sala cambió, la luz tembló y un grito apagado salió de mi garganta. Osmar volvió a abrir la boca, pero antes de que pudiera decir una palabra, todo se derrumbó. Un estruendo enorme, como un aplastamiento de acero, hizo que las paredes vibraran. La ventana rota voló en 1000 pedazos otra vez, y una ráfaga gélida invadió el lugar. Me cubrí el rostro, la presión en mi pecho subió como si alguien me aplastara las costillas, y entonces el hombre frente a mí desapareció. No era un truco o una ilusión. Se volatilizó, dejando tras de sí un vacío terrible. Olía a polvo y miedo. Juliana se tambaleó, soltó un sollozo ahogado y me miró con lágrimas que quemaban. Pero yo tenía un sabor amargo en la boca, confundida, con la respiración acelerada. ¿Dónde estaba Osmar? ¿Dónde esa mujer sombra? No, algo más estaba por salir. De pronto, el teléfono vibró sobre la mesa. Un sonido estridente que rompió el momento. Lo tomé con manos temblorosas. Era un video, sin remitente. Lo reproduje y todo explotó. La pantalla mostró imágenes que me dejaron sin aliento. Un hospital, una sala fría y blanca, una cámara de seguridad enfocando una incubadora. Dentro, no 2 bebés, sino 3. 3 pequeñas niñas encerradas en ese cristal frío. La voz grave que salía de la grabación me heló la sangre. 3 clones nacidos y listos para el proyecto, la verdadera línea de sangre jamás contada. Sentí un giro en el estómago, un vértigo brutal. ¿Clonas?
3, pero yo solo conocía una original y un experimento. ¿Qué pasaba con la tercera? La voz seguía, pero ya no pertenecía a Osmar. Era alguien distinto, alguien con escalofriante calma. La secreta, la que quedó oculta para siempre, la que ni tú ni Juliana conocían. Miré hacia Juliana, buscando alguna explicación en sus ojos, pero ella estaba igual de paralizada. Después, justo a tiempo, escuchamos pasos lentos que se acercaban. Alguien entraba. La puerta se abrió y una mujer apareció. No era la sombra del espejo, ni Juliana, ni Osmar. Era alguien que reconocí al instante. Era yo, pero más joven, y con una mirada fría y calculadora que me clavó sin piedad. Ella, dijo la voz rota de Juliana, es la verdadera original. No la copia, ni la sombra, ni el experimento. Eres 3, y lo peor, no somos familia. Sentí que el mundo me explotaba en la cabeza. 3 versiones de mí misma, y nunca supe que existían. Una región prohibida de la verdad que ni siquiera podía imaginar. La niña mujer se acercó al centro de la habitación y con un gesto que cortaba el aire, habló sin sombra de piedad. Vosotras fuisteis jugadoras en un tablero que yo diseñé. La única que entiende el poder real de este juego soy yo. Las demás solo son piezas. Juliana se desplomó, sollozando, y yo me quedé paralizada, con ese miedo que se clavaba como un puñal. No era la hija, ni la hermana, ni el experimento. Era solo una parte de un juego mucho más retorcido, mucho más cruel. Y mientras mis ojos intentaban reconocerme en esa otra yo, entendí algo terrible. No podía confiar ni siquiera en mí misma. 3 versiones de la misma alma, divididas por secretos, manipulación y un laboratorio que nunca debió existir. La noche se tragó la habitación y en ese instante supe que la historia de mi vida no era solo una mentira más, era una mentira multiplicada. Pero entonces, en el silencio denso, un susurro que parecía venir de lo profundo de mi ser se volvió grito dentro de mi cabeza. ¿Quién soy si soy 3? ¿Y cuál de nosotras sobrevivirá cuando la próxima sombra se levante? El teléfono vibró otra vez, un nuevo mensaje, y esta vez era un nombre, uno que creí olvidado para siempre. Osmar nunca estuvo solo en esto, y el suelo bajo mis pies empezó a temblar otra vez. El nombre en la pantalla me quemaba los ojos. Osmar nunca estuvo solo en esto. El mensaje parpadeó otra vez, como un latido seco en la oscuridad de la habitación. Quise apagar el teléfono, alejarlo, pero una fuerza invisible me mantenía pegada a esa pantalla fría. Juliana respiraba entrecortada, arrastrando el aire con el estómago hundido y los ojos perdidos. El silencio era un peso insoportable. Todo a nuestro alrededor parecía marchitarse, hacerse más gris, más frágil. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de sombras irrumpió como un vendaval. No eran hombres comunes. Traían chaquetas negras, rostros escondidos bajo gorras bajas. No tuve tiempo de reaccionar. Una mano fuerte me agarró del brazo y con un tirón me levantaron sin piedad. ¡No!, grité, intentando zafarme. ¡Déjenme ir! Juliana se lanzó hacia mí, pero una de las sombras la apartó con brutalidad. Sus gritos eran un eco ahogado que me traté de llevar conmigo cuando me arrastraron por el pasillo helado y oscuro. Una voz grave, distinta a cualquier otra, cortó el aire. Ella sabe demasiado. Nos está poniendo en riesgo. El nudo en mi garganta se volvió un puñal, pero no era lo peor, porque entonces, justo antes de que me encerraran en esa celda opaca, un estremecimiento agarró mi temporal. El grupo se detuvo. Miré hacia la puerta y vi cómo una mujer apareció, caminando con paso firme. No miraba a nadie, pero todo el mundo se apartaba para dejarla pasar. Era ella, la mujer del video, la verdadera original, mi doble, mi sombra cruel. Me miró a los ojos y mi sangre se heló. No había rastro de humanidad allá.
solo una calculadora sonrisa que atravesaba como un cuchillo. Pensaron que tenerme encerrada era suficiente, ¿verdad?, dijo con voz cortante. Pero yo nunca dejé de observar, de esperar. Juliana intentó gritar y otra sombra la alzó del suelo, palideciendo al instante. La mujer se acercó a mí, sus dedos fríos como el hielo rozaron mi cara. Esta historia no es solo un juego de secretos, es una guerra, y ustedes, todas ustedes son parte de un experimento que aún siguen alimentando. Un golpe seco me hizo caer de rodillas. Tras ese puñetazo, mis pensamientos se nublaron, pero aún tuve tiempo de escuchar su última frase, antes de sucumbir al negro. ¿Creían que solo éramos 3? No, somos muchas más. Desde hace años se están criando a versiones nuestras, clones programados para controlar el mundo desde las sombras. Y tú fuiste la última pieza que encajé para completar la red. Abrí los ojos lentamente. No estaba en la habitación, ni en la cárcel que aquella gente dijo. Estaba en un cuarto blanco, frío, brillante, con paredes impolutas y cámaras en cada rincón. Una voz mecánica anunció: reinicio de memoria en proceso. Estado del sujeto inestable. Miré mis manos. Mi piel parecía nueva, pero mi mente ardía en confusión. Algo profundo estaba enterrado dentro de mí, oculto bajo capas que yo había olvidado. Y entonces, frente a un espejo, vino una, ni 2, ni 3 versiones de mí. Eran un montón. Decenas, 100, reflejos fundidos en una sola imagen. Un ejército de caras idénticas, congeladas en máscaras vacías. Lo entendí al fin, con un frío que me atravesó el alma. No era hija ni hermana, ni siquiera un experimento. Era la matriz, el origen. La clave para crear, controlar y reproducir. Y ese Osmar, esa sombra que pensé que me había destruido, no existía. Nunca fue más que una mentira diseñada para ocultar que todo esto era un laboratorio. Un monstruo de carne y circuito. Un proyecto de locura que había empezado mucho antes de mi nacimiento. Mientras la luz blanca me cegaba, susurré con la última fuerza que me quedaba: ¿quién soy si no existo? Y una voz distante replicó: eres la verdad que nunca quise que descubrieras, pero ahora eres la única esperanza de salvarnos a todos. El silencio volvió a caer, pesado, ominoso. Estaba sola, y todo, absolutamente todo, había cambiado. El blanco del cuarto me golpeó como un puñetazo. Mis ojos ardían. La cabeza me latía tan fuerte que sentí que me explotaba. El eco mecánico, estado inestable, resonaba hasta el cansancio, mientras trataba de armar los pedazos de mi memoria rota, pero nada encajaba. Pensé que estaba sola, sin nadie, sin nada. Pero entonces sentí una presencia tan fría que me recorrió entera. Un suspiro detrás mío. Me giré rápido, la mirada temblando. Ahí estaba ella, la verdadera original. La mujer del video que me había encerrado, que hacía temblar mis huesos solo con su mirada. Pero esta vez se veía diferente. Parpadeó 2 veces, y su piel empezó a tornarse translúcida, casi etérea. Sus ojos, negros como la noche, me atravesaron. Y lo peor, sus labios se curvaron en una sonrisa que reconocí demasiado bien. La mía. No estaba mirando a alguien afuera, sino a mí misma. Todo esto, dijo con una voz quebrada y aguda, al borde de un suspiro, no es un error ni un experimento fallido. Sos el reflejo de un miedo mucho más grande. Vos sos mi creación, mi sombra que se nos escapó. Un frío paralizante me aplastó el pecho y la cabeza. ¿Mi creadora? ¿Mi sombra? ¿Qué monstruo era yo entonces? Mientras intentaba procesar, el silencio estalló con una alarma estridente. Luces rojas empezaron a parpadear por todo el cuarto, proyectando sombras delirantes en las paredes. Una voz robotizada anunció algo que me partió el alma. Diagnóstico actualizado.
sujetos múltiples detectados, iniciando protocolo de integración. De repente, el cuarto se transformó. Las paredes comenzaron a girar, como una cárcel giratoria, atrapándome dentro de un torbellino de memorias y voces. Y entonces escuché las otras voces. No era ni Juliana ni esa mujer, eran cientos, voces mías, voces de ella, voces de otra persona que nunca había conocido. Pero lo peor fue entender la verdad que caía con un golpe helado. No éramos 3, éramos miles, versiones de mí misma, creadas y hechas prisioneras dentro de esta mente rota, cada una atormentada, perdida, luchando por existir. Cada identidad, cada yo, fragmentos de un experimento gigante que nos tenía encerradas en un laberinto sin salida. Y justo cuando la locura amenazaba con devorarme, una última voz, clara y firme, resonó dentro de mi cabeza. No eres un error ni una sombra. Sos la semilla, pero también sos la que puede cortar las cadenas. El temblor en mi cuerpo aumentó. Entonces el cristal del espejo se quebró violentamente, lanzando una lluvia de vidrios invisibles que parecían taladrar mi alma. Incluso en este caos absoluto, sentí algo diferente, esperanza, o al menos el deseo de no dejarme morir. Pero entonces la voz volvió a susurrar, más cerca, incluso dentro de mis huesos. La verdad no es lo que crees. Osmar nunca fue tu enemigo, ni siquiera tu padre. Él era la clave para mantenernos todas aquí. Porque entiendes bien ahora, vos no sos víctima ni creadora, sos la prisión. Una oscuridad espesa comenzó a tragar la luz. Todo se volvió negro, frío, sin aire. Y en ese silencio, supe que nada de lo que creía era real. Ni mi memoria, ni mi nombre, ni mi vida. Solo una jaula gigante y cruel. Y lo más espantoso era entender que yo, la que buscaba libertad, era también la llave que la mantenía cerrada. ¿Quién iba a salvarme cuando la prisión era yo misma? Y entonces el último latido de esperanza se quebró, porque alguien más estaba despertando dentro, alguien que no quería salvar, sino destruir. Y me pregunté con el corazón roto, ¿y si el monstruo que siempre temí era yo? El silencio era tan pesado que podía aplastarme. Sentí como el aire me faltaba en los pulmones y un temblor helado me subía por la espalda. Justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, escuché un susurro, apenas un hilo de voz en la oscuridad. No eres solo la prisión, dijo aquella voz dentro de mi cabeza. Eres la llave. Un golpe seco retumbó y la luz blanca se volvió negra absoluto. Y entonces todo explotó. Un ruido atronador, como un latido violento, me arrancó del vacío y me dejó jadeando en el suelo frío y duro. Abrí los ojos, pero no era el cuarto blanco ni las cámaras en las paredes. No, estaba en una calle cualquiera, sin luz, con lluvia torrencial que me golpeaba la cara como un castigo. Mis ropas estaban empapadas y el olor a tierra mojada se metía por mis fosas nasales. Alcé la vista y a pocos metros una multitud frenética corría en furia. Ladridos, gritos, alaridos. Mi corazón se disparó, porque allí, bajo las luces parpadeantes de una ambulancia, estaban ellas. Juliana, inconsciente en brazos de un desconocido, y la tercera yo, la sombra que creía encerrada, ahora viva, con una sonrisa siniestra que despedazaba la noche. ¡Corre!, me gritó Juliana con un hilo de voz apenas audible. Pero antes de poder actuar, la figura de Osmar apareció, no envejecido ni roto, sino más fuerte, más joven, casi invencible. Y lo peor llegó cuando él levantó la mano para mostrar algo a la multitud, una máscara. No una cualquiera, era mi propio rostro, brillante, perfectamente moldeado. ¿Creían que solo éramos 3? Dijo con una voz que helaba la sangre. Somos incontables, multiplicados a lo largo de años. En secreto, retenidos en las sombras del mundo, listos para emerger. La multitud retrocedió en pánico y yo sentí que me desvanecía.
La presión en el pecho me aplastaba, como si alguien estuviera sentado sobre mí sin piedad. Pero entonces algo aún más insólito sucedió. Del caos emergió una mujer mayor, que todos reconocieron al instante. Era mi madre, María José, viva. No una imagen frágil o perdida, sino fuerte, clara, con ojos que parecían haber visto 1000 tormentas. No solo estaba muerta para ustedes, dijo con voz firme. Yo fui el verdadero guardián de la verdad. Las lágrimas se me escaparon cuando pensé en todo lo que creí perdido. Su muerte, el asalto, la traición. Pero ella continuó, sin apartar la mirada de mí y de la oscuridad que me rodeaba. Oslo, ni monstruo, ni protector. Es un símbolo, una pantalla para ocultar lo que realmente somos. La multitud se quedó muda. Yo jadeaba sin entender. Todo temblaba a mi alrededor. La única manera de romper el ciclo, dijo María José, es aceptar que somos fragmentos de un alma antigua, de una línea que nunca debió dividirse. Este experimento no es terrestre, no nació en un laboratorio. Soy yo quien le dio origen, de una manera que nunca imaginaste. Mi cabeza daba vueltas. Madre, guardiana, fragmentos de alma. Todo reventaba en mi interior. Y entonces, con manos trémulas, ella reveló un pequeño aparato de metal, oxidado pero con una luz intermitente. Un medallón. Esta es la clave, susurró. No solo te dije a ti la verdad. A ti, Juliana, y a la sombra las dividí para protegernos de lo que nunca debió despertar. El monstruo real. Sentí que cada palabra me quemaba las entrañas. Quise gritar que no entendía nada, pero mi voz se quebró cuando vi que el medallón empezó a emitir un pulso, una vibración que retumbó en mi pecho y en toda la ciudad. De repente, miles de espejos a nuestro alrededor comenzaron a romperse, y en cada uno apareció no solo nuestra imagen, sino rostros diferentes. No 3 ni miles, sino cientos de miles, todas con ese mismo brillo extraño en sus ojos. Ellos no son clones, dijo María José, con una dureza que me hizo retroceder. Son fragmentos de una nación viva, divididos para sobrevivir la catástrofe que viene. La lluvia cesó y un silencio abrumador nos envolvió a todos. Miré a Juliana, a la sombra, a María José y luego a mí misma. Y entendí, con un golpe helado, no éramos víctimas, no éramos monstruos, éramos el origen y el fin de algo que ni siquiera habíamos comenzado a comprender. Porque la verdad más terrible me atravesó como un puñal. Yo no busco liberación, susurré, busco venganza, y ella, mi sombra, sonrió desde la oscuridad, acercándose para susurrar justo a mi oído. Prepárate, porque lo que destruiremos juntos cambiará el mundo para siempre. La multitud empezó a dispersarse, pero yo me quedé quieta, mirando hacia atrás donde una figura oscura y nueva emergía de las sombras. Un hombre, no Osmar, algo distinto, una amenaza aún más profunda. Y justo cuando quise entender quién era, la realidad se rompió una vez más, como un eco que quema. Y me dejó sola, preguntándome quién manda aquí realmente y quién soy yo en medio de esta guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. La figura oscura emergía de las sombras, firme como una amenaza viva. Mi pecho se oprimía, el peso del miedo me aplastaba. Juliana débil me miraba con ojos que no entendían qué hacer, y yo solo podía respirar a medias, como si el aire tuviera filo. Pero entonces todo cambió. De repente, la lluvia cesó. El silencio fue tan denso que sentí que el corazón se me detuvo un segundo. Y de ese silencio surgió una voz que no esperaba. No hay nada que temer, dijo la figura. Por fin estamos aquí. Di un paso atrás, pero en lugar de una amenaza, la voz tenía una calma extraña. Lentamente, la oscuridad ante mí se disipó.
y con un dolor inexplicable reconocí ese rostro que apareció bajo la capa de sombras oscurecidas. Era mi hermano. Sí, hermano, pero no uno cualquiera. El mismo hombre que creí muerto años atrás. La pieza que nadie mencionaba. La verdad más oculta que había enterrado con más fuerza que cualquier secreto. Pensaste que éramos solo fragmentos, susurró. Pero somos cadenas. No 3, ni miles. Somos una familia. Más oscura, más rota, pero una familia. Mi cuerpo tembló. Un nudo en la garganta quiso romperme. Juliana dio un suspiro ahogado. Él se acercó y con manos temblorosas me mostró algo. Un extraño medallón igual al que había visto con mamá, pero con un símbolo distinto, grabado tan profundo que parecía un abismo. Esto, dijo, es la marca de nuestro linaje, lo que une nuestras piezas y lo que las quiebra. El mundo pareció desmoronarse una vez más, pero mientras intentaba entender, escuché un clic detrás de mí. La mujer sombra, la verdadera original, apareció de la nada, con una sonrisa helada en su rostro. Y ahí, en ese instante que se volvió eterno, reveló la verdad que nos destruiría a todos. No eres mi hermana, ni tampoco somos familia. Sus ojos se clavaron en mí. Somos rivales, peones de una guerra que tu hermano inició hace años. Y tú, sin saberlo, eres la causa de todo lo que sangra. La atmósfera explotó a mi alrededor. Juliana gritó, un grito roto, mientras la mujer sombra se acercó rápida y en un movimiento desesperado arrancó el medallón del hermano. Arrojándolo al suelo, chocó con fuerza y su carcajada llenó la habitación. Tu hermano no es protector, es destructor. El hilo que cortó las cadenas para soltar a un monstruo que solo tú puedes detener. El hermano me miró, con lágrimas que no pudo ocultar. Perdóname, dijo entre dientes, nunca quise esto. Y mientras todo se volvía un torbellino de luces, sombras y voces, supe que lo peor no era la verdad que acababan de revelar, era lo que eso significaba, porque no solo éramos clones, ni experimentos, ni siquiera fragmentos perdidos. Éramos campos de batalla, y la guerra que creí terminada apenas estaba comenzando. El medallón brilló con un fulgor extraño en el suelo, un pulso vibró en el aire, y un sonido profundo atravesó la ciudad, como si despertara algo antiguo, algo que no conocíamos. Miré a Juliana, miré a mi hermano, y a la sombra que era yo. Todos atrapados en un juego que ni siquiera entendíamos completamente, y en ese instante, un pensamiento tan frío como la muerte me atravesó. ¿Y si no somos las únicas piezas moviéndose? Un nuevo mensaje vibró en el teléfono, iluminando la oscuridad. Un nombre apareció, uno que heló mi sangre y rompió cualquier esperanza. Ella llega esta noche, y algo dentro de mí gritó sin voz. Esta vez no era un juego ni una guerra de clones, era algo mucho, mucho peor. La lluvia cesó de golpe, y un silencio brutal nos dejó sin aliento, como si el mundo entero sostuviera la respiración. La figura oscura se quedó ahí, firme, pero ahora frente a mí, sus ojos brillaban diferente. Era él, mi hermano, pero con esa mezcla extraña de tristeza y dureza que partía el alma. No somos fragmentos, dijo, su voz apenas un susurro que se clavaba. Somos cadenas, atados, rotos, pero juntos. Sentí un golpe seco en el pecho. Juliana, débil, me buscaba. Yo quería gritar, quería correr, pero las piernas no me respondían. El medallón que sostenía él tembló en su mano, un símbolo que en ese instante dejó de ser solo un objeto para volverse el peso de todo lo que nunca entendí. Entonces, esa mujer, la sombra, la que siempre he temido, apareció como un frío cortante que atraviesa la piel. Su sonrisa heló la sangre. «No eres mi hermana», dijo tan fría que dolió. «Somos rivales, peones en una guerra que ni siquiera ves». Tu hermano arrancó el hilo y soltó una bestia que solo tú, en tu ignorancia, puedes detener. La voz de Juliana se quebró
en un grito desesperado, mientras la sombra arrancaba el medallón, que cayó y resonó con un sonido seco contra el suelo. La risa de esa oscura mujer llenó la habitación, y por un instante sentí que todo se desmoronaba, que las piezas se volvían polvo en mis manos. El hermano bajó la cabeza, casi sin fuerzas. «Perdóname», murmuró. Yo me quedé ahí, congelada, con el aire atrapado en la garganta. La guerra no era contra otros, era contra nosotras mismas, contra ese reflejo roto en el espejo que nunca supo quién era. Y en medio de esa sombra, el medallón brilló otra vez. Un pulso profundo se sintió hasta en la piel, vibrando como un latido oscuro que despertaba algo enterrado. Juliana me tomó la mano, frágil, su respiración desigual. «¿Y ahora?», susurró, mirando al vacío. No tenía respuestas, solo este vacío de miedo y rabia que se apoderaba de todo. Y entonces llegó el mensaje. En mi teléfono, una línea que quemaba mi mente. «Ella llega esta noche». La oscuridad ya no era solo afuera, era dentro. La historia que pensé terminada era apenas el prólogo de algo mucho peor. No sé qué pasará, ni quién sobrevivirá a lo que viene. Pero algo tengo claro. Esto no solo es mi lucha, es la nuestra. Y la sombra que siempre temí puede ser la única esperanza o la condena definitiva. Alto ahí. Antes de seguir, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de lo que sigue. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar al bendito algoritmo y mantener viva esta historia. Y no te quedes callado. Inunde los comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sientes. Quiero leerte. Saber qué piensas de este final que nos voló la cabeza. Por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyarnos con estas acciones. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esto es solo el principio de lo que viene. ¿Te animas a descubrirlo conmigo?